listen-only mode. Hola a todos, buenos días. De parte del equipo de Educación Ejecutiva de INCAE Business School, le damos la cordial bienvenida al Excel Online Liderazgo de Alto Impacto, a cargo del profesor invitado José María Gasalla. Profesor Gasalla, de origen español, ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del Grupo Desarrollo Organizacional, director de Talentum Conferencias. Además es consultor internacional de reconocido prestigio en el área de cambio y desarrollo de las organizaciones. Es profesor convidado de la Fundación Don Cabral en Brasil y profesor de la Deusto Business School en España. Ahora les comento que al final tendremos un breve espacio para que puedan realizar preguntas en el chat y seleccionaremos algunas para ser respondidas al aire. Ahora los voy a dejar con el profesor José María Gasalla. Adelante, profesor. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todas y a todos. Desde España sería buenas tardes, son las 5 de la tarde aquí en Madrid. Y me gustaría hablar hoy de un tema que todos sabemos. Liderazgo, el problema no es saberlo mucho ni poco, el problema es actuar como líderes. Bajo mi punto de vista, existe una verdadera crisis de liderazgo en muchas instituciones, a veces en la sociedad, en las empresas, en la política, e incluso yo diría a veces en la familia. Hay padres y madres que no son capaces de llevar el liderazgo frente a sus hijas y sus hijos. Vamos a hablar de estas realidades. Vamos a hablar en dónde estamos hoy y qué es lo que está cambiando y qué es lo que necesitamos cambiar nosotros. Yo diría que el primer punto del liderazgo es liderarnos a nosotros mismos. Y ese es nuestro gran desafío, hoy, mañana y siempre. Y a partir de ahí podremos liderar a otras personas, pero es muy difícil liderar a otras personas si no nos lideramos a nosotros mismos. Me gustaría recordar una frase de Mark Twain, el literato, el novelista, que decía: aléjate de aquellos que intentan menospreciar tus ambiciones. Gente pequeña siempre lo hace, pero los verdaderamente magníficos te hacen sentir que tú también puedes ser magnífico. Y ya nos lleva por un sendero, que es decir, tenemos que elegir por dónde ir y por dónde no ir. Y me gustaría comenzar con este pensador, que sigue haciendo lo mismo. Hay personas que me dicen: José María, pero hoy vamos a toda velocidad, no da tiempo a pensar. Digo, hoy nos exigen ir a toda velocidad, pero precisamente por eso, paradójicamente, necesitamos pararnos a pensar de vez en cuando. Y esto es lo que estáis, y permitidme que os tutee y que hagáis lo mismo conmigo, lo que estáis haciendo ahí esta mañana, pararnos a reflexionar un poquito. Pero pararnos para quedarnos parados, pararnos para salir disparados, para salir en un Fórmula 1, es decir, para poder ir mucho más deprisa, porque es lo que nos está exigiendo cada vez más la realidad en la que estamos envueltos. Yo suelo trabajar, siempre he trabajado en temas de gestión del cambio en las organizaciones y cambio en las personas. Y estoy de certificador en la Asociación Española de Coaching y ahí trabajo el tema del cambio profesional de cada uno. Pero siempre he trabajado en procesos de cambio y siempre he manejado este modelo que llamo modelo de A a la sexta potencia. Modelo de A a la sexta potencia significa que cuando llegas a una organización, cuando estás en una realidad determinada y quieres cambiar, lo primero es plantéate este modelo de 3 variables. Lo que llamo la variable
temporal, el antes y el ahora. Ahí arriba a la derecha. Yo cuando llegaba a una gran empresa decía, bueno, háblenme de su... La herramienta con la que funcionábamos era la llave histórica. Es decir, ¿quién fundó esta empresa? ¿Quién fue el máximo líder? ¿Cuándo se internacionalizó? ¿Cuándo se fusionó? ¿Cuáles son los hitos más importantes? Porque sabiendo lo que pasó antes, empiezo a entender lo que es el ahora para preparar el mañana. Primera variable. Segunda variable, abajo, afuera, adentro. Lo que es afuera es adentro. Nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando. Hoy el mundo está convulso, está en plenos de incertidumbre. Nos interesa saber, los países emergentes siguen siendo tan emergentes y nos interesa saber cuál es la situación de Brasil, por ejemplo, o de México, que son países que no están lejos de nosotros. Nos importa, claro que nos importa buscar qué sucede en el entorno. Y la tercera variable, lo que es arriba es abajo. Ella lo decía el Kybalión, el libro sagrado, que decía, lo que es arriba es abajo. Entonces yo solía siempre, yo ahora hago muy poca consultoría, me dedico más a dar conferencias por todo el mundo con el tema de la confianza que hablaremos después. Pero cuando llegaba a una empresa en aquel momento decía, déjeme que trabaje con el comité de dirección, déjeme, porque voy a saber entonces qué es lo que sucede abajo. Las organizaciones son tremendamente miméticas. Lo de arriba se traspasa hacia abajo, consciente e inconscientemente. Entonces este es el modelo que voy a trabajar con él durante la presentación. Nos va a servir de metáfora de la presentación. Y vamos a la primera variable. Lo que era antes es ahora. Y comienzo con una frase que siempre me ha encantado, de un espiritista brasileño que se llamó Chico Xavier. Ver la lámina, el significado de la lámina y el significado de la frase. No podemos volver atrás y hacer un nuevo comienzo, mas siempre podemos recomenzar y hacer un nuevo final. Qué interesante. No podemos modificar la historia. Ahí está. Lo que fue, fue. Pero sí podemos determinar hacia dónde queremos ir. Sí podemos determinar cuál es el camino que elegimos. Pero para eso debemos buscar dentro de nosotros qué es lo que quiero para dentro de 5 años, para dentro de 10 años, dónde quiero estar, qué quiero hacer, qué es lo que me mueve dentro de mí, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi pasión. Y a partir de ahí comenzar a trabajar. ¿Y qué planteamientos se hacían antes que tienen sentido hoy en día? Pues comenzando por Lao Tse. ¿Cuántos? 4.000 años desde aquí. ¿Qué decía? Para dirigir personas, camina detrás de ellas. Es muy interesante. Fijaros ya, entonces decía, camina detrás de ellas. No delante de ellas con una bandera, sino detrás de ellas, es decir, dándole un protagonismo a ellas. Esto es totalmente actual, totalmente de alto impacto. Esto es disruptivo. Y ya lo dicen gurús de la época como Blanchard, Ken Blanchard. No sé si sabéis quién es Ken Blanchard, supongo que muchos de vosotros sí. Ken Blanchard fue el coautor junto con Paul Hersey del modelo del liderazgo situacional. Y Ken Blanchard dice, no se dirige a las personas, se dirige con las personas. Qué interesante lo que es el lenguaje. Simplemente cambiamos una
preposición y cambia el sentido de la frase. No se dirige a las personas, sino con ellas, no a ellas. Y esto lo estamos viendo, los grandes cambios, incluso los cambios políticos que están aconteciendo en este momento en España. Estamos viendo el nacimiento de nuevos partidos políticos que vienen con una filosofía distinta, más participativa, más democrática, más de que todos pueden aportar sus ideas. Y esto no sucedía hace 3 años, 5 años, 20 años. Es un liderazgo de alto impacto donde el liderazgo es mucho más distribuido. Galileo Galilei, ¿qué decía? Decía, la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Pero bueno, ya lo decía en el frontispicio del templo de Delfos, decía, hombre, conócete a ti mismo, hace 3000 años. Y seguimos hablando de lo mismo. Y actualmente, uno de los mayores gurús en liderazgo, que es Warren Bennis, dice exactamente lo mismo. El líder se conoce a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay grandes nuevos mensajes, sino que hay mensajes antiguos que tenemos que reconvertir y actualizar, y no solamente que se quede en mensaje, sino actuar con ellos. Ese es el gran desafío que tenemos. El gran desafío que tenemos no es saber más, es aplicar más lo que ya sabemos. Y finalmente Descartes decía, cuerpo y mente están separados, emociones y pensamientos también. Y ahí no, ahí tenemos que llevar la contraria a Descartes, ahí tenemos que decir, con Spinoza, que los sentimientos y las emociones constituyen los aspectos centrales de la humanidad. Cuerpo y alma conforman una unidad indivisible. Por eso, de ahí la importancia de la emocionalidad, de las competencias transversales, de la inteligencia emocional que se ha metido en el mundo de la empresa desde hace 15, 17 años. Antes nos pedían el esfuerzo físico, después nos pedían la cabeza, las ideas, ahora nos están pidiendo también las emociones, nos están pidiendo, oye José María, es que me piden que esté comprometido dentro de la empresa, que sienta los... Digo, sí, cada vez te van a pedir más. Por eso las empresas también tienen que cambiar, porque tienen que ver qué compromiso tienen con sus colaboradores. El compromiso tiene que ser por las dos partes. Y por eso las organizaciones, las empresas, tienen que cambiar. Y vamos a la segunda variable. El afuera hay que mirarlo para ver qué pasa adentro. ¿Y qué está pasando fuera? Pues estamos en sociedades que podríamos llamar sociedad del reduccionismo. Esta es una denominación de Manuel Castells, un gran sociólogo español, profesor en Berkeley, en California, que dice que estamos en una sociedad del reduccionismo. Sociedad de átomos, bits y dólares. Átomos, materialismo. Bits, tecnología. Dólares, economicismo. Y la pregunta es, ¿vamos por ahí a alguna parte? Yo me temo que no. Me temo que tenemos que introducir seriamente el humanismo en las organizaciones. Y este liderazgo de alto impacto basado en la confianza, una de las claves es que sea un liderazgo humanista. Sociedad de la inseguridad. Por todas partes estamos con la inseguridad. Inseguridad a nivel físico, cibernético, inseguridad a nivel social, político. Es tremendo. Sentimos que somos vulnerables cada vez más.
Pero no importa. Definitivamente tenemos que saber gestionar esas nuevas realidades. Una sociedad de la inmediatez. Nos están pidiendo las cosas para ayer, para antes de ayer, de inmediato. Por eso hablaba yo de velocidad y por eso comentaba la necesidad de pararse para ir más deprisa. Sociedad de la diversidad. No podemos ver la diversidad como una amenaza, como una dificultad, sino como una gran oportunidad. Una gran oportunidad de complementarnos entre unos y otros. Una gran oportunidad de aprender de los distintos, de los diferentes, de los diversos, en todos los sentidos. Y cada vez más tenemos que estar abiertos a esa diversidad. Esta es una denominación que yo creé, Sociedad de los Acontecimientos Inacabados, y la puse en mi primer libro, que es un libro que escribí hace ya 22, 23 años, que se llama La nueva dirección de personas. Y decía, estamos en una sociedad de acontecimientos inacabados. Te metes con un sistema, te metes con un procedimiento, te metes con una aplicación, empiezas a saberla manejar, y enseguida te dicen, no, déjala que hay que montar ya de otra manera. No llegamos ni a disfrutar de lo que vamos aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo. Ese es nuestro ciclo vital necesario. Y si te mantienes en ese ciclo vital, vas a ser siempre joven intelectualmente. Y desde esa juventud mental vas a ser joven integralmente. Pero es fundamental estar dispuesto a desaprender. Y eso exige humildad. Y estamos en una sociedad de la hiperinformación y de la tecnología. Tenemos millones de documentos que leer, tenemos miles y miles y miles de artículos. Tenemos también miles de libros que salen continuamente. En España se publican 87.000 libros diferentes cada año. Dices, bueno, pero ¿cuáles voy a leer? Y necesitas prescriptores, necesitas mentores, necesitas que alguien te recomiende, porque si no te pierdes. Y te llega la sensación de que no llegas a nada. Y que al final de cada día dices, me gustaría haber leído esto o lo otro, y no has podido. Y seguramente gente que se ha apuntado a este webinar, pues de repente le ha surgido esto y lo otro y ya no puede asistir. Y tenemos que ser muy serios en nuestras prioridades. Y finalmente, sociedad, yo llamo, los americanos llaman VUCA, yo le llamo VICA más TDP, VICA TDP, que significa una sociedad que es cada vez más volátil, una sociedad, una realidad que es cada vez más incierta, más compleja, la C de compleja, la A de ambigua, volátil, incierta, compleja, ambigua. Y yo le he añadido TDP, que significa tecnológica, diversa, paradójica. Siempre me ha gustado mucho el tema de lo paradójico, cómo gestionar lo aparentemente contradictorio. Es muy importante saber gestionar lo que en apariencia es contradictorio. La primera gran paradoja que se introdujo en el mundo de las organizaciones fue hace veintitantos años, que era lo que se llama el global. Es decir, tienes que ser una organización global y local. Los americanos decían think globally and act locally. Yo digo, tienes que estar en lo uno y tienes que estar en lo otro. Dice José María, pero yo no voy a abrir una empresa en China. Bueno, a lo mejor tú no abres una empresa en China, pero los chinos abren su empresa ahí al lado tuyo. Luego ya eres global. No podemos prescindir de mirar el mundo tal como se desenvuelve. Y sociedad de redes. ¿Estás en las redes? Hay que estar.
más activo o menos activo. Y dice, José María, es que no tengo tiempo. Si me meto en LinkedIn, pues ya no puedo meterme en Twitter o en Facebook porque no llego. Es verdad, no es fácil. Y tienes que distribuir tus esfuerzos, tus tiempos. Por cierto, que el que quiera conectarse conmigo en las redes. Yo estoy en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Aprovechar, podemos intentar relacionarnos, intercambiar, siempre es importante estar en ello. Y vamos a la tercera variable. Vamos a la tercera variable donde vamos a centrarnos precisamente en el liderazgo de alto impacto. Lo que es arriba es abajo. Yo decía, si no existe liderazgo allí arriba, empiece a distribuirse mala cosa. Si allí arriba cada uno está en su reino de taifas, en su currículum, y solamente funcionan en vertical en vez de en transversal, estamos perdidos. Una de las claves es crear organizaciones fluidas, y la fluidez se crea por la transversalidad. ¿Cuáles son las claves de inicio de este liderazgo? Pues vamos a ver algunas de las claves y vamos a insistir. La primera clave fundamental es amar lo que se hace. Alguno dirá, José María, es que a mí me gustaría que la frase fuese al revés. Hacer lo que se ama. Yo te diría, de inicio, eso es deseable, pero no siempre es posible. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado y amo el básquet, el baloncesto. Incluso cuando doy una conferencia, pues suelo salir con mi bola de básquet a escena. Me ha gustado, pero yo no he podido trabajar en el baloncesto, no he podido ser profesional. Con lo cual he sido profesional de otras cosas, en la educación, en el tema en escuelas de negocios, para temas de gestión de personas, gestión del talento, otros temas. Lo que hago es amar eso en lo que trabajo. Y al final resulta que entonces ese trabajo se te convierte en menos trabajo. Estás haciendo lo que amas, lo que gustas, donde pones tu pasión. Cada uno tenemos que decidir amar y en dónde depositamos ese amor. Y dices, hombre, lo deposito en mi... Muy bien, pero también lo puedes depositar en algo que haces, en la aportación tuya a la sociedad, en la aportación en tu empresa. Cada uno elige. Pero este es un elemento clave. A mí me gusta, cuando voy a una empresa, hablar de amor. Parece que no tiene nada que ver con el trabajo. Yo no estoy de acuerdo. Tenemos que conseguir amar en la empresa. Segundo elemento, compartir tu visión con el equipo. Hay veces que se determina una visión en la empresa y dice, bueno, y ahora le comunicamos a todos que la visión es esta. No es cuestión solamente de comunicar, sino de compartir. Por eso yo cuando he trabajado misión, visión, valores con alguna empresa, lo hemos hecho participadamente, porque si no, no vale imponerlo. Luego hay que conseguir compartir eso entre todos. Tercer elemento, facilitar el encontrar el sentido de su trabajo a cada persona. Fijaros, este es el elemento clave de la automotivación. Yo no creo en la motivación, solamente creo en la automotivación. Y el elemento clave de la motivación es que cada uno encuentre el sentido de su trabajo. ¿Cuál es el propósito de su trabajo? ¿Por qué hace eso? ¿Qué le llega dentro? No vale decir para ganar $1.500 al mes. No es suficiente. La persona motivada es la que encuentra un sentido más profundo y se da cuenta cómo repercute lo que hace en los resultados de la empresa, y eso hay que comunicárselo. ¿Qué sentido tiene?
Yo trabajé con los americanos en la Ford Motor Company en los años 70. En los años 70 los americanos estaban muy preocupados por el desarrollo de los japoneses, porque los japoneses conseguían un 20% más de eficiencia en la fabricación de automóviles. Y comenzaron a mandar los americanos cantidad de ingenieros al Japón. Y allí se llevaron la sorpresa de que no tenían mejor tecnología, que la clave estaba en las personas. Y que la clave de las personas era la automotivación, como aquella mujer que barría la planta de fábrica, las virutas de todo lo que eran los desechos materiales de la fabricación del coche, cómo aquella persona sentía la importancia que tenía aquel trabajo de barrer. Cualquier trabajo importante para los resultados finales de la empresa. Eso es fundamental. Transmitemos a la gente ese sentido del trabajo. Facilitar el aumento de la autoconfianza. Después, la última parte de esta charla, vamos a hablar de esa autoconfianza. Es muy importante. Para mí el liderazgo, si ahora me pedís la definición rápida de liderazgo, sería la creación de espacios de confianza que facilitan el desarrollo de la autoconfianza y de la automotivación de tus colaboradores. Entonces es fundamental la creación de esos espacios de confianza, donde las personas puedan hablar lo más libremente posible, donde las personas puedan aportar ideas sin que nadie les corte, sin que nadie les diga que es estupidez, sino que haya ese respeto y esa escucha. Vamos por ahí. El impacto en el liderazgo va a estar en la consecución de esos espacios de confianza que va a permitir que las personas no tengan que ponerse una careta cada vez que llegan a la empresa y que pueda aflorar su talento. Hay cantidad de talento que no aflora. Y hay personas que le ves en Facebook a las 7 de la tarde y dices, qué bárbaro, pero qué talento tiene este tío. Y después en la empresa, ¿qué? La empresa está plano. ¿Por qué? Porque dicen, me van a robar mis ideas, no las van a tener en consideración, total, no me valoran. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto no podemos desaprovechar ese gran... Warren Bennis, del cual hemos hablado antes, dice, los verdaderos líderes impregnan la empresa de trabajo con significado. Acordaros del cuentecito aquel tan conocido de la catedral, el que picaba piedras. Pues que alguien no lo escuchó, yo lo repito en casi todas las charlas, no importa, hay que acordarse, hay que repetirlo. Aquel que iba por el campo y de repente se encuentra un hombre sudando porque había 40 grados allí y está picando piedras y está de mal humor y está con una cara de jorobado. Y entonces le pregunta, pero buen hombre, ¿usted qué hace? Dice, pues picando piedras, ¿no me ve usted aquí como un desgraciado? Dice, no, perdone usted. Y sigue más adelante y se encuentra otro haciendo lo mismo, picando piedras, y el tío ahí al sol y silbando alegremente, cantando, Dice, pero bueno, hombre, ¿qué hace usted cantando si usted está picando piedras ahí jorobado, fastidiado? Un momentito, de picar piedras nada, estoy haciendo los pilares de una nueva catedral. Fijaros qué cosa, estaban haciendo exactamente lo mismo, pero con un significado diferente. Esta es una clave que tenemos que tener en cuenta si queremos liderar con alto impacto. Entonces, yo diría que el nuevo liderazgo al final está mucho más en el ser de cada uno que en el conocer muchas cosas. Más en el espíritu y en la emoción que en la experiencia y en la razón. Y eso lo vas a ir notando cuando
vayas subiendo en la organización. Y cuando vayas viendo que ese espíritu, esa emoción, ese ser, te sirve para relacionarte mejor con unos y con otros, para persuadir mejor de tus proyectos a los que están arriba. Cada vez que subes en la organización, va a ser más crítico estas competencias emocionales que las competencias técnicas. El conocimiento técnico tiene importancia en la parte de abajo de la organización y al principio de tu progresión en la empresa, pero cuando vayas subiendo vas a tener que ser una persona que sepa relacionarte con unos y con otros, que sepas vender tus ideas, que realmente transmitas confianza. El nuevo liderazgo entonces coloca el foco en conseguir que las personas consigan ser todo lo que puedan ser. Y por eso tenemos que tratar a las personas no como son ahora, sino cómo pueden llegar a ser. Y por ello conocerlas un poco más, sin inmiscuirse en su intimidad, pero preocupándote de que cada uno es y cada una es diferente. No podemos tratar a todos por igual. Y lo siento mucho por los que propugnan el agravio comparativo y tienen miedo al agravio comparativo. Cada uno es diferente y eso es lo primero que tienes que mirarte. ¿Cuál es tu singularidad? ¿En qué eres tú diferente? No te conformes con ser con los demás, porque si vamos siendo unos como otros igualitos, al final caemos en la mediocridad. ¿Que hay envidia? Claro que hay envidia para el que destaca. Pero el que destaca no significa que desprecie a los demás, sino simplemente que puede aportar cosas diferentes. No tengamos miedo al liderazgo. Hay veces que yo pregunto, bueno, ¿quién tiene aquí capacidad de liderazgo? Y la gente dice, no, yo poquito, yo no. Un momentito. Por lo pronto, como decíamos antes, tienes que saber liderarte a ti mismo. Luego déjate de que tú no sabes temas de liderazgo. Tienes que empezar por ti y después por los demás. Y si tienes hijos, tendrás que liderar a tus hijos. Fijaros, los sistemas de gestión, las prácticas de liderazgo y los procesos de comunicación que somos hoy fueron concebidos durante la era industrial, es decir, hace 50 años al menos. Seguimos utilizando cantidad de formas de conducta, comportamientos, procedimientos que han sido del pasado. No hemos evolucionado, nos hemos quedado enredados en ese pasado. Todavía el presencialismo, el estar ahí en la oficina, en la empresa, pues parece que es fundamental. Bueno, pero si ya podemos trabajar desde cualquier parte. Si lo fundamental es permitir esa autorresponsabilidad a cada uno, ese compromiso. ¿Qué necesidad hay de estar encima controlando? Ese es un gasto innecesario, cada vez más innecesario. Y cada vez cada uno se va a manifestar en lo que puede y en lo que quiere hacer. Cuando se confía en una persona para que decida por sí misma cómo hacer un trabajo, va a asumir los límites y trabajará dentro de ellos. En definitiva, es lo que hacemos con los hijos. Tú les vas marcando unos límites, pero a partir de ahí les vas dejando que ellos gestionen esos límites. Y se vea cómo se van desarrollando, cómo se van convirtiendo en personitas responsables y comprometidas, cómo tienen ese peso ya, esa consistencia que les permite ir mucho más libremente, no como un controlador, el padre, una controladora, la madre o el maestro o el profesor en la escuela. Por supuesto que es un proceso, por supuesto que tenemos que avanzar. Y por supuesto que hay edades difíciles, claro que sí. Yo acabo de escribir mi último libro, se llama Coaching para un adolescente. Los que tengáis hijos adolescentes lo sabéis, no es fácil, es una etapa de la vida donde van buscando su propia identidad que tiene que contrastar con la de sus padres. Pero es importante entonces ese liderazgo que vayas abriendo la mano. La creación de valor en la era de la colaboración requiere imaginación, creatividad y pasión.
Tenemos que crear organizaciones pensadas en las personas, en donde el liderazgo y la innovación son un trabajo que vamos compartiendo cada vez más unos con otros. No es el superlíder, es un liderazgo distribuido, basado en esa creación de confianza. Es decir, hay que sacar el máximo provecho de la organización, pero no podemos esclavizarnos con el pasado. El pasado está ahí. Agarremos lo interesante del pasado. Vayamos cambiando cosas, a veces más poco a poco, otras veces más disruptivamente. Y hay veces que a lo mejor también tenemos que cambiar a alguna persona porque no evoluciona suficientemente. Fijaros, el liderazgo social que se va imponiendo poco a poco está basado en 5 valores: responsabilidad, cooperación, solidaridad, confianza y sostenibilidad. Y le añadiría un vector, que es el vector de la innovación. El liderazgo tiene que ser innovador. E innovador significa que hay que correr riesgos. E innovador significa que tienes que estar aprendiendo continuamente. E innovador significa que tú agarras cosas de otras organizaciones que aparentemente tienen poco que ver con la tuya e intentas validarlo en tu propia organización. Y innovador significa que tienes que experimentar, como dicen los americanos, cheap and fast, rápido y barato, barato y rápido. Experimenta, sin invertir mucho. Mira qué sucede. ¿Va bien? Sigue adelante. ¿No va bien? Experimentación. Y así vamos. Y este es nuestro gran desafío. Pero para eso, seguramente tú tienes que abrirte. Como dice Wycroft, a mí me encanta este planteamiento de Joyce Wycroft. Dice, para conocer aquello que usted no conoce, precisa ir a donde aún no estuvo, ver lo que aún no vio, hacer lo que aún no hizo y ser lo que aún no fuiste. Es decir, ábrete, confía. Mira que el mundo no se acaba en tu ciudad, no se acaba en tu país, no se acaba ni en América. Somos 7.000 y pico millones de habitantes. Y hay muchas cosas que aprender por un sitio y por otro del globo. Fijaros, cuando yo trabajaba en el tema del cambio, hay muchas resistencias al cambio. Y esta es una viñeta donde aparece Ding Dong, dice, ya voy yo, y van los extraterrestres y dice, saludos terrícolas, somos una raza avanzada del planeta Mutrón. Venimos a compartir nuestros secretos para acabar con el hambre, la pobreza y las enfermedades. Caray, qué ofrecimiento más maravilloso de esos extraterrestres. ¿Cuál es la respuesta del terrícola? Oiga, ¿y qué gano yo con ello? Claro, los extraterrestres se miran y dicen, están locos estos terrícolas. Y se van. Es decir, nuestro egoísmo hace que en vez de pensar para el bien común, pensemos para nosotros mismos. Y eso es una barrera, un impedimento para el cambio en las organizaciones. Generosidad. Antes he hablado de humildad. Hay que incorporar generosidad. Pero ¿cuál es el problema? De que cambiar, siempre pensamos cambiar a los demás, cambiar las situaciones, cambiar las organizaciones. Y como dice mi gran referente, el Víctor Frank, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiar nosotros mismos.
Y tener en cuenta que nada cambia si yo no cambio. Y sobre todo los que tenéis un rol de autoridad como padres, madres, como jefes, jefas, líderes, se dice, líderes también femeninos, o educadores, educadoras, tenemos una responsabilidad muy grande de que no es la necesidad siempre de que cambie el otro, nosotros tenemos que revisar en qué tenemos que cambiar. Y para eso hay que experimentar. Y hay que experimentar nuevas realidades y salir de nuestro ámbito de confort, de nuestro ámbito de control. Arriésgate, la vida es riesgo, pero es la única posibilidad de que haya emoción y que metas tu pasión. Y una nota importante, que es el tema de las mujeres en las organizaciones, las mujeres en la sociedad. Desgraciadamente todavía el 70-80% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Y tenemos que ir a un liderazgo en donde la mujer tenga un papel fundamental. Yo creo que es el hombre y la mujer, no la mujer sola, enfrentándose al hombre. No creo que ese sea el planteamiento. El planteamiento es cómo podemos conjuntar la diversidad de unos y de otros. Y quiero, para ir terminando esta charla, hablaros de confianza, que es el tema con el cual yo estoy investigando en los últimos 15 años. En un doctorado en psicología social, elegí la confianza como elemento clave de cualquier interrelación humana. La confianza como aglutinante humano. La confianza como el elemento que da velocidad y fluidez a las organizaciones. La confianza, lo que hace que podamos ser más nosotros mismos, que podamos abrirnos cada vez más. Y el modelo con el que trabajo es este. Y lo podéis encontrar en mi blog y en mis diferentes libros. Sigo insistiendo sobre este modelo. Dirección por confianza es A más 7 Cs. Y el planteamiento es evolucionar del miedo y el control, que es en donde nos han metido tradicionalmente, a la confianza y al compromiso. Es decir, no podemos seguir agarrados a nuestros miedos. Dejamos de aflorar nuestro talento en el miedo. En el miedo se nos cierra todo. Y la A más 7 Cs, que significa la A de autoconfianza. Revisemos nuestra autoconfianza, después os voy a dar unas claves. Y las 7 Cs, os la voy a decir muy rápidamente. La primera C, la competencia profesional, que es la variable técnica del modelo. Tienes que ser excelente en lo que hagas. No vale decir, no, yo hago bien las cosas. No, de esa manera no vas a inspirar confianza. Tienes que ser excelente. Yo me voy a montar en globo contigo si llevas 5.000 horas de globo y nunca has tenido ningún percance. Me das confianza, técnicamente hablando. Tenemos que esmerarnos. ¿No te gustaría, verdad que no, subir a un avión y allí, en la puerta del piloto, que pusiese un letrerito: errar es humano? ¿Qué harías? Te bajarías corriendo por la escalerilla. Y sin embargo, muchas veces pues nos permitimos, bueno, José María, total, una equivocación, otra, y así poco a poco nos vamos permitiendo casi todo. Primera C, competencia profesional. Segunda C, conciencia del otro. Conciencia del otro, que significa respetar al otro, escuchar, tener en cuenta sus opiniones. Eso es la conciencia del otro. Ya lo decía Maturana, decía, amar es la legitimación del otro como legítimo otro. Amar comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. No como media naranja, que es esa tontería de la media naranja. Cada uno es otro, cada uno es una naranja enterita. A ver si nos vamos enterando. Tercera C, claridad. La claridad
significa la verdad, por de pronto la verdad, no tener en las mangas cartas ocultas. Decir a la gente lo que esperas de esas personas. Ir por delante con cada vez mayor transparencia. El ciberespacio nos está llevando a que se sepa más de las empresas, de las personas, de todos nosotros. Bueno, pues avancemos en esa claridad. Cuarto elemento, el cumplimiento de la palabra. Si tú has dicho que la reunión empieza a las 9 de la mañana, empieza a las 9. Nosotros, Víctor ha empezado a las 9 en punto este webinar. Bueno, porque hay que ir dando ejemplo. Seamos serios. Si le has prometido que el jueves estaba ese proyecto, el jueves tiene que estar. Que te has pasado la noche del miércoles sin dormir, pues te la has pasado. Pero es que hay que ser serio en el cumplimiento de la palabra, porque si no, no vas a inspirar confianza. Quinto elemento, coherencia. ¿Qué significa coherencia? Que lo que le digas a los otros, a tus colaboradores, aplíquete a ti mismo. Es el ejemplo. El ejemplo es la máxima herramienta de educación y de liderazgo. Sexta C, ¿cuál es? La consistencia. ¿Qué significa? Que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con unos determinados valores. Valores. Tenemos que recuperar valores. No vale ir saltando de uno a otro. Eso es conveniencia, eso no son valores. Siguiente, C, la séptima C. Vamos al coraje. ¿El coraje qué significa? El coraje significa que tienes que decir lo que tienes que decir, tienes que ser asertivo. Yo no sé si he perdido la conexión, Víctor, que me están diciendo aquí. No, está bien, profesor. Reconectar. ¿Me escucha, Víctor? Sí, profesor, puede continuar. ¿Me escucha? Sí, adelante, profesor. Adelante, ¿no? Ok. Yo no sé si hemos perdido la conexión de audio con la sexta C, que era la consistencia, que era alinear comportamientos con los valores, que no va evolucionando tanto. Y la séptima C, el coraje, tener la valentía de decirle lo que el otro no le apetece. Entonces, esas son las 7 Cs del modelo. Esas son las 7 Cs del modelo de la confianza. Si queremos inspirar confianza, no es en base a palabras, es en base a comportamientos, a conductas. Y por ahí tenemos que avanzar. Pero hace falta la autoconfianza. Fijaros, aquí el Miguelito aparece y dice, esta es mi postura deprimida. Cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante, ¿sabes? Lo peor que puedes hacer es erguirte, levantar la cabeza, porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así. Y hay personas que van con la cabeza así, y gacha, y ¿qué están esperando? Que le des una colleja, decimos en España. Pues también la postura física es importante, hay que erguirse, e ir decidido. La autoconfianza no es prepotencia, no es chulería, pero sí es seguridad en uno mismo. Esto es confianza. Ahí está con gran vulnerabilidad, con gran riesgo, pero se atreve porque confía en ti plenamente. Eso es apertura, es una señal de apertura. Aquí tenemos otro. Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo cada mañana y decir, no soy un gatito así, soy un fiero león, porque tengo que salir al espacio y enfrentarme a lo que me tengo que enfrentar y tengo que ir con el rabo bien levantado, tengo que ir ahí decidido a todo. Fijaros, para la autoconfianza, y esta es la última idea que os voy a lanzar, conviene que de tanto en tanto os
paréis a reflexionar con estas 5 cuestiones. Primero, el autoconcepto, que significa ¿qué pensáis de vosotros mismos? Defínete en una línea. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Autoestima. ¿Hasta qué punto te quieres? En la escala de tus amores, ¿dónde te colocas? ¿Arriba de todo? No, ahí coloco a mi madre, después a mis 2 hijos, después a mi marido, después pues también viene una hermana mía y yo me coloco las 6 o las 7, pues no puede ser. Arriba de todo. Acordaros del mandato bíblico también. Amar al prójimo como a quién, como a uno mismo. Y no pasa, eso no es egoísmo. No puedes amar si no te amas a ti primero. Autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia son los logros. Cada vez que estéis un poco bajos, repasar vuestros logros en la vida y veréis que habéis conseguido muchas cosas. Autodisciplina, ¿qué es? Plantearos cosas a vosotros mismos, voluntariamente, que os cueste un esfuerzo y que lo hagáis sistemáticamente. Es muy importante porque cada vez que cumples una autodisciplina, te refuerzas a ti mismo y dices, caray, estoy empezando a dirigir mi propia vida. Y finalmente, autocrítica que significa que te mires cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de mejora. O busca un coach, que hay millones de coaches por todas partes, que te ayude a mirar cuáles son tus singularidades, tus fuerzas, pero empezar siempre trabajando, y esta es mi recomendación que hago como certificador de coaches en España, empezar reforzando las cosas positivas en vez de ir directamente a las áreas de mejora. Y si trabajáis estos 5 elementos de tanto en tanto, podéis ir reforzando vuestra autoconfianza. Y quiero terminar, igual que empecé con el pensador, termino normalmente con el hombre del espejo, que es una alegoría que dice, cuando logres tu deseo en la lucha por vencer y el mundo te haga rey por un día, ve al espejo y obsérvate bien a ver qué te dice el hombre que mira. Ni tu padre ni tu mujer serán en la vida tus jueces, la sentencia que busca tu ser será la de aquel que te mira de frente. Pensarás que eres un chico estúpido, te dirán que eres maravilloso, pero el del espejo te llamará zopenco si no le puedes mirar a los ojos. Procura agradarle sin pensar en el resto, pues él será quien te acompañe al final. No tengas miedo ni albergues recelos, siempre que puedas tener su amistad. Y termina, aunque engañes al mundo en la vida y te den palmadas de aliento al pasar, tu premio supremo será la desdicha si burlas al hombre que te ha de mirar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que muchas veces estamos muy pendientes de lo que pensarán, de lo que dirán de nosotros, Ojo, si eres creyente tendrás un juzgador, un juez allí arriba, pero siempre el segundo juez es uno mismo, una misma. Tenemos que prestarnos más atención a nosotros, sin despreciar a los demás, pero teniendo en cuenta que tú eres un juez muy importante de tus actos. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora tenemos unos minutitos para preguntas, a ver si nos da tiempo a contestar alguna de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos en el chat. Profesor, la primera pregunta dice, ¿en qué momento debo de aceptar que tengo que desaprender? ¿O cuáles son los síntomas para saber qué es el momento justo para desaprender? Me parece muy interesante la pregunta esta. Y que se puede aplicar tanto a profesionales como a organizaciones. Porque fijaros que aprender significa cambiar y desaprender es aceptar cambiar. Una cosa es adquirir conocimiento y otra cosa es aprender. Yo digo, después de un seminario, después de
un proceso de formación, de capacitación. Lo que hay que ver es cómo ha cambiado aquella persona, en qué ha cambiado. Y si no ha cambiado en nada, es que no ha aprendido nada, simplemente ha acumulado conocimiento. Entonces, ¿en qué momento desaprender? Pues en el momento en que veas que aquello que te salía con tanta soltura parece que no da resultado, que tú estás tratando a los trabajadores, a los colaboradores, a lo mejor igual que hacías ayer, y de repente hay uno que se te enfrenta, o de repente hay uno que no sigue para nada tu pauta, y dices, caray, ¿qué pasará aquí? ¿Este estilo ya no será el adecuado? Tenemos que ser grandes observadores de nuestros propios comportamientos y las consecuencias de nuestros comportamientos. Yo diría que esa es la clave. Y no pensar, no, José María, esto ha dado resultado antes, pues va a seguir dando resultados. Es milagroso. Ya lo decía Einstein, no podemos resolver los asuntos de hoy con las soluciones de ayer. Algunos sí, pero cada vez menos. Luego, contestándote específicamente, cuando tú observes que un comportamiento que te ha ido dando resultado, de repente hay 1, 2, 3 situaciones donde ya no es lo mismo. Dice, caray, tengo que buscar otro reaprendizaje distinto. Perfecto, continuamos con la segunda pregunta. Profesor, ¿cómo trabajar con jefes que no le gusta discutir temas y te dicen no discuta? Pues realmente buscando donde, vamos a ver, por supuesto que cada caso es diferente, ¿no? Y hay jefes que son verdaderos muros de granito, que incluso algunos de ellos parapetan su impotencia y no dejan que preguntes, ni que aportes, ni nada, porque tienen muchos miedos. Es una gran paradoja. Algunos jefes de esos que no permiten nada son unos débiles en el fondo, que están protegiéndose, que tienen mucho miedo. ¿Qué hacer? Yo diría buscándoles por dónde entrar, empatizando con ellos. No te enfrentes. Yo cuando voy a un restaurante y me ponen en una mesa cuadrada, no me gusta estar enfrente del otro. Digo, me pongo aquí un poquito de esquina, al lado. No te enfrentes a un señor o a una señora de estos. Acompásale. Acompásale. Esto te lo explica muy bien la PNL, la programación neurolingüística. Empatiza. Y en vez de ir con tus neuronas que están diciendo, este jefe es un poco cabrito, este jefe es un tío merluzo, este jefe... No. Educa tus neuronas para que vayan diciendo, qué jefe más amable, qué simpático, qué agradable. Tal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, tus neuronas espejo van a transmitir con sus neuronas espejo y se va a dar cuenta. No hay más remedio que empatizar primero para después poder decir algo. Y nunca a nivel de discusión, sino, bueno, he pensado algo que seguramente coincide con lo que usted decía. Lo que pasa es que lo he visto de la otra manera. ¿Qué le parece? ¿Podría ser una idea? Hay que entrar suaves sobre esas personas que son muy temerosas y que están tremendamente a la defensiva. Muchas gracias, profesor. Vamos con la última pregunta por el tema del tiempo. Profesor, ¿una persona puede ser un líder aunque no lo sea, aunque tenga problemas para manejarlo emocionalmente? A ver si he entendido bien la pregunta. No sé si me pregunta si una persona puede ser líder aunque emocionalmente pues tenga sus desequilibrios o no se sepa manejar bien, ¿no? Yo creo que precisamente, como decíamos antes, lo primero tiene que saberse autorregular emocionalmente. Lo que pasa es que hay gente, hay profesionales que están colocados en posiciones de jefatura
que nunca deberían haber llegado ahí. Es decir, el principio de Peter, tan conocido, dice que todo el mundo va subiendo hasta llegar a su nivel de incompetencia. Y es cierto, hay jefes que son incompetentes. Supongo que no os pasará a vosotros en vuestra empresa, pero os aseguro que hay miles y miles de jefes incompetentes. Yo diría millones. Y es terrible, es cierto, es terrible. A veces es un tapón de tal naturaleza que lo único que tienes que hacer al cabo del tiempo es irte a otro lado o esperar que se jubile esa persona. Pero es verdad, si tú no regulas emocionalmente, pues tienes más dificultad de liderar, a no ser que cumplas con las 7 Cs y entonces la gente vea, bueno, es honesto, ha pegado un grito, pero en el fondo es buena persona. Yo a mis alumnos en la universidad, yo he estado 30 años de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, pues les provocaba, les achuchaba, les decía, pero bueno, venga, ya. Bueno, pero no me lo tomaban a mal, sabían que era un instrumento para que despertasen, no para atacarles. La emocionalidad, hay que tener en cuenta que tú puedes sacar tus emociones fuera, pero lo importante es siempre respetando a las personas como tales. Nuevamente, muchísimas gracias y supongo que pronto nos veremos o a través de otro webinar o yo en 15 días voy a estar por Costa Rica, voy a estar en el INCAE y voy a visitar diversos países de América Central, de Latinoamérica y espero encontraros en alguna parte. Y si no me podéis encontrar en las redes o en mi mail o en mi blog. Apuntaros a una publicación que tengo mensual que escribo todos los meses que se llama Learning Letter. Apuntaros, es gratuita y os servirá para seguir dándole vueltas a todo esto. Muchísimas gracias. Perfecto, profesor. Muchas gracias a usted por su tiempo y a todos los asistentes les comento que le vamos a compartir la grabación de esta sesión para que la tengan y la compartan a sus colegas. Y profesor, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó en este Excel Online de liderazgo de alto impacto. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos pronto. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.